Como les comentaba al principio, mis invitados esta noche son Tobías Crespo, miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo, vocero del bloque de diputados, y Charlie Mariotti, hijo. Sí, Charlie tiene un hijo, una versión mejorada, vocero del Partido de la Liberación Dominicana y precandidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Hoy vamos a hablar de alianzas y vamos a introducir al hijo de Charlie, una cara nueva, muchacho bueno, versión mejorada de todas las versiones de su padre, porque Charlie sí es travieso. Amigo mío, Charlie Mariotti. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por permitirnos estar aquí. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la política? Tobías, ¿tú tienes 150 brincos en la política? No tanto, pero hemos saltado. Yo creo que a veces 149. más o a veces menos. Gardel decía que 20 años no era nada, pero 19 y 21 pesan. Nosotros tenemos 37 años en política, entramos a los Crespo. Manuel tiene un poco más, porque Manuel entró a los 14. Cuando Manuel se hizo miembro, incluso ni siquiera tenía cédula. Y llegó al Comité Central a los 22, uno de los jóvenes, cuando eran 50. Bueno, era jefe de la Juventud, Manuel. Sí, secretario titular de la Secretaría de la Juventud. Ya tenemos juventud acumulada, es decir, una acumulación de juventud, y en ese sentido hemos trajinado alrededor de más de 30 y pico de años. El año que viene creo que cumplo 38, porque mi primer voto... ¿En la política? Sí, mi primer voto fue en el 1986. ¿Te cayó la cédula ahí? ¿Cuántos años tienes? No, yo cumplo año el 12 de mayo. Y en el 86, 4 días antes de las elecciones, o 4 días eran después de las elecciones, me dieron mi cédula para votar. Eran de las que eran de librito, que tal vez ustedes no llegaron a tenerla. Yo no tuve, ¿tú tuviste? No, yo ni la vi. Pero eso es lo que dice que tengo una experiencia acumulada. Sí, entré a la juventud muy temprano, muy bueno. Me dieron la oportunidad de desarrollarme como político, y fui parte de una escuela de formación política de Don Juan, de los círculos de estudios, es decir, una formación de cuadros políticos. Y en realidad la política, aunque hablan de la nueva política, de la vieja política, la política es para políticos, para aquellos que aprenden, que se educan, se desarrollan en la política, y para aquellos que vemos a la política como una ciencia muy noble, muy pura, sobre todo para servir. Todavía existen los círculos políticos, ustedes dos que están, bueno, ya en partidos distintos, pero que vienen de un mismo tronco. En el PLD ahora inauguramos una escuela de gestión pública y de gobierno. Eso es el siguiente paso, digamos. Creo que va a ser el legado de esta Secretaría General que encabeza Charlie Mariotti, y realmente creo que era una necesidad de políticos formados, porque como dice Tobías, la política es para los políticos. Yo no tuve la oportunidad de ser parte de un círculo de estudio, pero ustedes saben que en el PLD uno no entra y rápidamente empieza a ser parte de las estructuras. Tú empiezas como simpatizante, luego como militante, y luego entonces das el paso a ser lo que soy hoy en día, que es un presidente de comité de base. Pero yo sí tuve la oportunidad de un padre que me guió en los caminos de las enseñanzas del profesor Juan Bosch, y me obligaba en ese momento de mi juventud a leer los libros de Juan Bosch, Composición Social Dominicana, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, como una mascotica al lado, para apuntar primero las palabras que no me sabía y los pensamientos que me llamaran más la atención, así como los cuentos también, La Mañosa, La Mancha Indeleble. Entonces ha sido un proceso de involucrarnos en política a través de conceptos ideológicos fuertes. Pero están los círculos de estudio actualmente, ya, porque decía que cuando el partido se abrió a las masas... Yo no soy PLDólogo, estoy en la fuerza del pueblo, no el PLD en el 2000, precisamente en el 6º Congreso, profesor Juan Bosch, después de su muerte, el PLD eliminó los círculos de estudios cuando se abrió a un partido de masas, y que finalmente era una maquinaria electoral. Pero yo sí creo, como dice Charlie Mariotti Jr., en la formación, y qué bueno que jóvenes se estén formando, se estén desarrollando, entren a la política, porque como bien él decía, cuando nosotros entramos primero como simpatizante, había que ser CTPista, luego ir a un círculo de estudio, duramos 3 años, hay una parte teórica y práctica, te haces miembro, pero después que te haces miembro, que tienes un enlace, tienes que formar a 15 personas más, leerte 18 folletos que tenía Juan Bosch en ese tiempo, y luego pasar a ser presidente de comité de base, de dirección media, vicesecretario en el caso nuestro, miembro de la dirección central. Es decir, nosotros es una carrera realmente. Nunca nos saltamos un escalón, siempre fuimos una vez. Por eso digo a los jóvenes que hablan mucho de la nueva política, de dejar lo viejo, que aprendamos lo bueno de lo viejo con lo bueno de lo nuevo. No todo lo nuevo es bueno, ni todo lo viejo es malo. Nosotros andamos ahora promoviendo, bueno, dentro de nuestra pre-campaña, porque todavía somos precandidatos
a diputado. ¿Y habrá alguna duda de que tú vas a ser candidato a diputado? Estamos haciendo el trabajo y esperamos lograr estar en la boleta, pero nuestro eslogan es una nueva temporada. Y así como dice Tobías, una nueva temporada tiene lo mejor del pasado con lo mejor del presente, no solamente cosas nuevas. Y eso es lo que estamos tratando de llevar al Congreso Nacional, obviamente acompañado de el liderazgo y el conocimiento de personas como Tobías, que ya tienen un tiempo ahí y que han tenido grandes logros. Hay maldad un poco en tus palabras. Te lo digo porque, por ejemplo, nosotros siempre estuvimos detrás de Manuel. Manuel entró primero y Manuel es más joven que yo. Manuel, yo le llevo 3 años a Manuel Crespo, y Manuel entró a la UAS, a la Vanguardia Estudiantil, a la Federación de Estudiantes, a la Juventud, y uno a veces tiene una herencia. La herencia no es mala, sobre todo si tú cuando te la entregan la potencializas, la desarrollas, porque se gasta. Si tú no la sabes utilizar, la herencia se gasta. No, y si aquí, no sabes potenciarlo mejor. Claro, y aquí se critica mucho, por ejemplo, el nepotismo cuando se llega al Estado, pero los partidos políticos se forman de un comité de afiliación. ¿A quién tú pones en un comité de base? A los más cercanos. A los más cercanos, claro. A tu esposa, a tus hijos, a tus hermanas, y luego vamos multiplicando. Pero más que eso también hay un legado. Claro. Tú vas legando a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, a tus más cercanos, tus valores, tus creencias, tus ideologías. Y si tus hijos, en el caso de Charlie Jr., deciden continuar por tu camino, pues eso también es parte de tu legado y eso está bien. Y en mi casa, por ejemplo, yo soy el único que ha decidido optar por el camino de la política. Somos 4, pero a todos se nos inculcó una vocación de servicio, de ir al Estado a poner nuestras capacidades al servicio de la gente y no a servirnos nosotros. Y yo creo que eso es lo que aspiramos a hacer. Entonces, cuando declaré mis aspiraciones, luego de un proceso de consulta, me di cuenta que había muchas personas con muchas expectativas muy altas para mi carrera, pero que también había muchas personas con expectativas muy bajas. Si de algo estoy seguro es que en ambos lados habrá personas decepcionadas, pero lo único que yo le pido a la gente es que si me va a juzgar, que me juzgue por mis acciones, por mis ideas y por lo que logremos y por lo que queremos lograr, no por el nombre solamente. ¿Quién es tu coach? Charlie Mariotti, papá. En parte, claro, de él aprendimos mucho. Hablemos de alianza. Esta es ya una plana quizás más joven. Ya esa alianza se ha fraguado entre viejos robles, entre comillas, personas de un liderazgo importante, pero escalón por escalón todos han hablado y han trabajado para que se dé una alianza entre dos fuerzas que salían de una misma raíz, si pudiéramos decirlo de esa manera. A pesar de que el PLD y el Partido Fuerza del Pueblo están en este momento en casas distintas, no deja de ser cierto de que son hermanos de una misma casa, de una misma familia. ¿De qué se habla a los niveles del Congreso, diputados, Secretaría General, dentro del partido, de cada uno de ustedes sobre esta alianza? Bueno, en el caso específico de la Fuerza del Pueblo, que fue parte de ese acuerdo anunciado el martes pasado, nosotros sí hemos entendido desde siempre, y lo entendíamos en el mismo PLD, que para tú llegar al poder, acceder al poder, necesitas definir una estrategia de construcción de mayorías. Una estrategia de construcción de mayorías implica que tú vas aglutinando aquellos sectores, no solamente políticos, porque también hay gente que entra a través de los sectores externos y que no quiere entrar en los partidos políticos, sino de la sociedad. Y en ese proceso de construcción se dan alianzas con partidos políticos, acuerdos programáticos para acceder al poder y desde ahí pues hacer las transformaciones. Yo creo que sobre todo a partir del 1994 en la República Dominicana se empezó esa estrategia de construcción porque vino el sistema de balotaje, el sistema de doble vuelta, lo que significa que si tú no logras tener el 50+1 de los votos en una primera vuelta, tienes que ir a una segunda vuelta y en esa segunda vuelta es lógico que se continúen o que se potencialicen otras alianzas, pero antes de esa primera vuelta también se dan acuerdos. Entonces, lo importante de esto que se habló el martes pasado es que la República Dominicana, y así lo ha dado a entender, 3 partidos que precisamente su fundador fue el profesor Juan Bosch. Juan Bosch funda en el 1939 en Cuba el PRD. El PRM sale del PLD, del PRD. Y el PLD, 1973, un 15 de diciembre, Juan Bosch sale también del PRD y funda el PLD. Del PLD
sale la Fuerza del Pueblo hace alrededor de más de 3 años. Es decir, que si tú analizas históricamente, e incluso hasta en el partido de gobierno, estamos hablando de las fuerzas progresistas que representa el profesor Juan Bosch desde el 1939 todavía al siglo XXI. Todos los partidos que tenemos en este momento, al menos de una manera más fuerte, porque el Partido Reformista, que es hijo del profesor Joaquín Balaguer, quizás ha venido perdiendo fuerza a lo largo del camino. Ahora ya ni sabemos cuánto número tiene, porque dicen 2, 3, y uno duda del 2 y del 3 también. O sea que todavía no se sabe. Yo creo, como dice Tobías, que esta es una alianza entre los hijos del profesor Juan Bosch. Es una alianza de 3 de los 4 partidos mayoritarios que tenemos en la República Dominicana, que eso es un dato importante que hay que recordarle a la gente. Pero también es una muestra clara de que el PLD escucha a su dirigencia media, a su dirigencia local, porque era un llamado, no es falso, que era un llamado de personas en diferentes localidades que entendían que teníamos que ir unidos, y creo que así se ha hecho. Se ha concitado la mejor de las alianzas posibles, quizás no la alianza perfecta, pero sí la que pudimos lograr. Esta es una primera etapa. Son 86 municipios, son 150 distritos municipales, entonces eso equivale más o menos al 60% de todas las posiciones que estarán en juego en la siguiente contienda electoral. Es una muestra de que la clase política dominicana tiene la capacidad de sentarse en la mesa del diálogo, poner las diferencias a un lado y construir sobre la base de tener la mejor República Dominicana de toda la historia, como dice Abel Martínez. ¿Qué dicen los jóvenes a lo interno de los partidos de ustedes dos? Que finalmente son los que van a tener probablemente la última palabra en unas elecciones y que son los que deciden si le agrada o no le agrada lo que va como candidato. ¿Cómo han visto este acuerdo, la juventud de la Fuerza del Pueblo y la juventud del PLD? Mira, la juventud... Todo el mundo está de acuerdo, es unánime la aprobación. Yo entiendo que sí, porque de manera definitiva la República Dominicana está sometida a un gran riesgo. Ha pasado a manos improvisadas, a manos inseguras. Como dice Leonel Fernández, el que no sabe por qué gana nunca va a entender por qué pierde, cuándo pierde. Porque sobre todo yo soy de lo que digo es que el PRM llegó de carambola y llegó bajo una coyuntura de una división en el Partido de la Liberación Dominicana, porque si eso no se hubiese producido, no llegan. Entonces, sobre esa base, acceden al poder sin planes, sin proyectos, sin política, han puesto al país boca abajo, las instituciones, los servicios están en el piso y de manera definitiva no han podido satisfacer las expectativas incluso de los propios dirigentes del PRM. ¿Por qué dicen ustedes que no han satisfecho las expectativas de la misma gente del PRM? Porque yo veo, y tú sabes que yo soy una persona que estoy metido en los barrios de manera permanente, que nos están llegando mucha gente que fueron engañados. Hubo un juez que dijo cubiado, hasta un presidente... ¿Pero ese de ustedes, ese juez? Hasta un presidente de un partido político está en los tribunales sometiendo al presidente del PRM y al secretario general por incumplimiento de contrato. Entonces es difícil, Yulisa, que si tú me incumples el primer contrato, ¿tú crees que yo te voy a renovar el segundo contrato? Entonces, la política también es un contrato social y se basa en la confianza, en la credibilidad, en el respeto de lo pactado. Y en ese sentido, cuando tú no logras ni siquiera los de tu propio partido e incluso tienes que utilizar los recursos del Estado, el presupuesto de ingresos y gastos para comprar 55 alcaldes, comprar diputados, porque no tienes el apoyo y no le has dado la importancia a los propios que te llevaron al poder. Y eso implica que desde el punto de vista de lo que vuelvo a retomar el tema del proceso de construcción de mayoría, las encuestas dicen que Luis Abinader no gana en primera y en segunda pierde. No gana en primera y pierde en segunda. ¿Qué dice Charlie? Bueno, la realidad es que independientemente si hay personas de acuerdo o en desacuerdo, hay un cántico peledeísta histórico ya que reza que ser peledeísta es ser un soldado consciente, valiente y disciplinado. Entonces nosotros hemos decidido acatar la decisión que ha tomado el organismo. Charlie la usa mucho esa expresión. Y es la realidad, nosotros hemos acatado la decisión que ha tomado el organismo dispuesto por el comité político para trazar las alianzas y las alianzas estratégicas, pero la realidad es que creo que lo que más importa en esta situación es que se ha escuchado a la mayoría. Si tú analizas las elecciones pasadas, 73 de cada 100 dominicanos habilitados para votar no votó por el PRM. Entonces, ¿qué nos dice eso?
que hay una vasta mayoría que no se siente conforme, que no eligió este gobierno y que no se siente conforme con lo que ha hecho porque le prometió Villas y Castillas y no ha podido entregarle ni la mitad de lo cual a lo que se comprometió. Entonces eso es un llamado claro. Obviamente el proceso pasado estuvo un proceso de pandemia, habían situaciones, una abstención histórica que en República Dominicana es de 30%, en el proceso pasado fue de 45%, pero la realidad es que el PRM no ha estado a la altura. En este país las cosas cuestan demasiado, los logros, hacer cambios trascendentales cuesta demasiado. Entonces cuando se les están arrebatando esos logros al pueblo, el pueblo quiere que se escuche. Mira lo que me dicen los jóvenes, y parecería mentira, porque Leonel es el candidato de mayor edad, ¿verdad? Pero los que estuvieron en el gobierno de Leonel, y ahí agrego también a los del PLD, los jóvenes, vieron mayor oportunidades de empleo. El desempleo en la parte de los jóvenes se disminuyó, pero también ellos vieron a sus padres en mejores condiciones de vida. Vieron túneles, vieron elevados, vieron la construcción de hospitales, vieron carreteras, vieron autopistas, vieron computadoras en las escuelas, vieron el parque cibernético, vieron el ITLA, vieron las becas nacionales e internacionales. Es decir, una serie de políticas públicas que ellos vieron a sus padres y hasta a sus abuelos, porque recordarás que Leonel le levantó la mano Joaquín Balaguer en el 96, es decir, el sector conservador por un lado, la derecha, y el progresista, la izquierda, representado por Juan Bosch, pero esos jóvenes te dicen que vivían mejor, incluso con el tema del metro, de las becas estudiantiles, SENASA, es decir, la expectativa de los jóvenes cuando se acercan a uno, y te digo que hay muchos jóvenes involucrándose en la política, más de lo que los que nos están viendo en televisión, y tú te pudieras imaginar, los jóvenes se están interesando, y se están interesando por causas nobles, es decir, están entrando a la política unos jóvenes de mucha calidad, y sobre todo para aportar. Entonces ellos están viendo la realidad, la están viviendo, ellos están viendo que no se puede salir a las calles, tú tienes que estar bajo rejas, la falta de empleo, la falta de oportunidad, el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, los servicios en las instituciones. Entonces, ante un panorama donde ya los viajes ilegales era cosa del pasado, ahora hablamos de la vuelta por México, la vuelta por Colombia, la vuelta por Guatemala. Es decir, los jóvenes están viendo que en la República Dominicana, y sobre todo ante esta improvisación del gobierno, no tienen esas expectativas, y han decidido muchos de ellos entrar a la política, y qué bueno que entren, porque la única forma que tiene la política de mejorar, porque siempre hay muchos ataques a nosotros los políticos y a la clase política, es que entre jóvenes valerosos, estudiosos, preparados, y sobre todo con vocación de servicio, que eso es lo que requiere mucho, porque esto es un sacerdocio. ¿Tú vas a aspirar nuevamente a la diputación? Sí, nosotros vamos de nuevo a diputado en la circunscripción número 2. Este sería mi cuarto periodo, yo llevo 3 periodos, pero he ganado 2 procesos internos, es decir, que he ido a 5 procesos, he ganado los internos siempre el más votado, y también hacia afuera. ¿Este sería tu cuarto? Sería mi cuarto, y yo espero que mi último periodo, si ganamos, si Dios lo permite, y el trabajo que estamos haciendo. Estamos encabezando los estudios de opinión y las encuestas en esta circunscripción. ¿Y qué pasa con la senaduría? ¿Qué pasa con las demás posiciones? Bueno, la Fuerza del Pueblo la tiene reservada, igual que la alcaldía, y en su momento anunciará y determinará quiénes serían los candidatos. En mi caso específico, nosotros volvemos por la repostulación en la circunscripción número 2, y estaremos encabezando la boleta opositora en el próximo año 2024, específicamente 19 de mayo, que es donde se da la elección de nivel presidencial, senatorial y diputado, que van desagregados. Tú tienes muchos proyectos que se han sometido, y tienes uno que probablemente va a ser, en mi opinión, el que va a marcar tu paso por el Congreso Nacional, que es la ley del Intrant. Aunque tengas muchos otros, ese es muy conocido, y si funciona, si se pone en ejecución y funciona y es sostenible, te perpetúas a sí mismo, vas a dejar un legado. Y quiero saber qué vas a hacer en un cuarto periodo. Excelente pregunta. Aquí que estoy con Charlie, ¿verdad? Y que esperamos que él pueda ganar y recibirlo allá en su curul de la circunscripción. Charlie no va a hablar de sus proyectos también. Sí, él va a hablar. En el caso específico mío, como muy bien tú lo dices, ya nosotros tenemos 4 proyectos de leyes aprobados y promulgados. Yo soy el autor de la ley 3518, que oficializa el 23 de septiembre, Día del Atleta con condiciones especiales o con discapacidad. La ley 193-18,
sino de que oficializa las imágenes de los patricios en todas las instituciones del Estado, como únicas obligatorias, para garantizar a las próximas generaciones que esa imagen no se borre. Tenemos más reciente la ley que regula la lengua de señas dominicana, que tuviste al presidente de la República en el Palacio promulgándola, y que busca derribar barreras de comunicación hacia las comunidades. Fíjate que le dieron mucha importancia a ese proyecto de ley. Realmente es una ley muy importante porque aparte de derribar barreras de comunicación, es un tema de derecho. Las comunidades sordas y los que son familiares necesitan los intérpretes en lengua de señas, necesita que se divulgue la lengua de señas, que hayan intérpretes en lengua de señas en los tribunales, es decir, en la justicia, cuando un imputado va a ir a la justicia, que tiene que ser escuchado por un juez, pero también que los agentes de la DGC, las instituciones que dan servicio, lo que tiene que ver con las licencias de conducir, las oficinas públicas que dan servicio al público, debe haber intérprete. Cuando yo fui director de tránsito, teníamos los miércoles para los sordos. Lo que pasa es que yo tengo un hermano que falleció hace 12 años, que fue sordo. Mi madre fue maestra de sordo, de educación especial, y hay una escuela en Asua que tiene el nombre de mi madre y el pabellón de sordo de mi hermano. Así que hace 36 años mi madre falleció y nosotros ahí cumplimos con las comunidades sordas y con las que no lo son, con sus familiares. Aquí se va a hablar mucho porque incluso implica la inserción de los intérpretes en lengua de señas en el sistema educativo. Y por último, lo que tú me preguntas, que es la ley 6317, que es un código de 360 artículos, 32 reglamentos. Yo creo que es una ley modelo. Yo creo que ya estamos proyectados porque cuando se comparó esa ley con leyes como Chile, Argentina, Colombia, países similares a los nuestros, representa un paso de avance, porque nosotros pusimos ahí, nosotros como legisladores pretendemos ser, Yulisa, los arquitectos de la sociedad que queremos, ya no para nosotros, para legalizar el caos, el desorden que pueda haber en un sector, sino para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Y el Poder Ejecutivo viene siendo el constructor de esa arquitectura. Entonces, ya está en la aplicación de la ley que logre que los cambios estructurales que 15 diputados junto con nosotros, y 14 diputados junto a nosotros, estuvimos 5 años y medio trabajando en la Cámara de Diputados, y que fue promulgado en el 2017. 14 diputados. Sí, más los senadores que posteriormente se ganaron. Ahora, ¿cuál es mi oferta para este 4 periodos? Que es tu pregunta, porque ya esto es historia. Yo tengo 5 proyectos importantes. El primero es el proyecto general de las TICs. Modifica la Ley General de Telecomunicaciones. Esa es mi área profesional, académica y empresarial de hace 35 años. Modifica de manera, fue mi trabajo de tesis incluso para graduarme de licenciado en Derecho, porque mi carrera inicial es ingeniero, y esto hicimos un análisis para adecuarlo a la Constitución del 2010 y a toda la normativa que hay de allá para acá. O sea, que esa podría ser tu ley principal. Sí, porque le dedicamos 2 años de estudio, pero de esa se desprendió también la ley que crea el sistema de ciberseguridad contra la ciberdelincuencia de la República Dominicana, que yo había anunciado en la Cámara una denuncia de que me la habían plagiado, ¿verdad? Y el Poder Ejecutivo la retiró. Y gracias a Dios que la retiró, porque yo lo que iba a pedir que si no la retirara, que la mandaran a la comisión donde ya estaba trabajándose la nuestra. Esa también modifica la ley 53-07, que es la ley de crímenes de alta tecnología, que ya al 2007 a la fecha está obsoleta. Hay otra ley que está en la Comisión de Medio Ambiente, que es la que regula los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como una forma de complementar la ley que regula los residuos sólidos, ¿verdad? Pero los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos tienen un componente y un tratamiento especial. Estamos hablando de los componentes de las baterías, ahora que va a haber mucha movilidad eléctrica, que va a llegar muchos sistemas de carga y de recarga, el reciclaje de los teclados, las computadoras, las pantallas, las impresoras y las tarjetas impresas, que tienen componentes que se reutilizan. ¿Y la siguiente ley? Y la siguiente ley son 2, que estoy trabajando y la voy a depositar próximamente. Yo creo que ya terminaría ahí la fábrica. Digo yo terminaría ahí porque creo que tendríamos 4 años si soy electo diputado y estamos ahí en el Congreso, que es la que regula los aspectos éticos y morales de la IA, de la inteligencia artificial, que es una gran preocupación. Incluso escribí un artículo en la revista de la Cámara de Diputados, que te lo voy a enviar,
el 16 de agosto pasado lo publicó la Cámara de Diputados sobre aspectos de responsabilidades civiles, penales que tiene y esto sin menoscabo de la creatividad, la innovación y el desarrollo. Y por último, la ley que regula la ciudadanía digital y los municipios inteligentes, como una forma de complementar otra ley que hace 2 años nosotros trabajamos en el Congreso y que yo le dediqué muchas horas, que es la ley que regula el uso de las plataformas digitales en el sistema judicial. Es algo parecido a eso, pero en el poder municipal. Charlie, ¿para qué usted quiere ser diputado? Bueno, dentro de muchas cosas, yo creo que me adhiero a esa propuesta de Tobías, de una ley que se hace falta en República Dominicana, una ley que regule la inteligencia artificial, porque no es el futuro, la inteligencia artificial es el presente. Tenemos muchos problemas que están sucediendo en otros países, no sabemos hasta qué nivel puede llegar la inteligencia artificial, entonces quizás cuando llegue a territorio dominicano ya sea demasiado tarde para crear un marco jurídico que pueda proteger a las personas que no estén acorde, que no estén al día con todas estas innovaciones. Hay un dilema ético, incluso con la inteligencia artificial, que me llama mucho la atención. Es un ejemplo que ha puesto un profesor de la Universidad de Harvard, que habla de cómo un vehículo manejándose con inteligencia artificial en algún momento se viera obligado a tomar una decisión de contra quién impacta. Esa decisión, cuando la toman seres humanos, se dice que fue una decisión del momento, que no fue pensada, y por eso entonces usted no es responsable penalmente quizás, pero cuando tú analizas y tú programas un algoritmo para que tome la decisión sobre quién tú tomas la decisión. Si hay un inminente choque de frente a ti y a la derecha tienes un motorista con casco y a la izquierda tienes un motorista sin casco, ¿a quién le dices a la inteligencia artificial que impacte? Entonces son muchos elementos éticos, elementos de preguntas que tenemos que irnos haciendo para que cuando llegue la inteligencia artificial no nos agarre de sorpresa. Pero también creo en la oportunidad para los jóvenes. El Latino Barómetro dejó demostrado que 60% de los jóvenes dominicanos, la única oportunidad que ven de crecimiento socioeconómico es dejar el país. Entonces, cuando el futuro de un país solamente ve su futuro en otra demarcación, yo creo que hay problemas serios. Entonces tenemos que abocarnos a crear oportunidades en el territorio nacional. Para eso estamos promoviendo también una ley de clubes que ponga un presupuesto designado por el Estado para que los clubes tengan, en base a resultados, la asignación de ese presupuesto, es decir, cuántos jóvenes tienes inscritos, cuántas disciplinas se están practicando, cuántos jóvenes están en selección nacional, para que los clubes se vuelvan a convertir en el epicentro de la vida nacional y de la vida de los sectores de la República Dominicana. Cuando tú vas, por ejemplo, a un sector como el 30 de mayo y tú ves que el club es el centro de la recreación de los jóvenes, tú dices, por eso en este sector no hay tanta delincuencia, por eso aquí hay una dinámica saludable, y eso es lo que yo quiero para todo el Distrito Nacional y para todo el país. Mantenimiento, claro, de las infraestructuras deportivas. Marilady Paulino es un ejemplo de que cuando se tiene el acompañamiento correcto, de que cuando se tiene el entrenador a la disposición, todo es posible. Entonces, Marilady es una, pero hay miles de Marilady que están trabajando en bancas, en supermercados, que son trabajos loables, trabajos respetables, pero que están desperdiciando un gran potencial y una oportunidad de poner la República Dominicana en alto en todo el mundo. También tenemos una iniciativa de mejorar la oferta de exportación de la República Dominicana. Ya no basta con decir el mundo consume lo que nosotros producimos. Tenemos que empezar a producir lo que el mundo está consumiendo. Para eso tenemos que hacer una alianza tripartita del Estado, el empresariado privado y también la academia, para entonces empezar a delegar fondos para investigación y desarrollo, y entonces de decir qué está consumiendo China, qué está consumiendo la India. Bueno, entonces nosotros vamos a poner un grupo de personas a producir esos bienes, porque si no lo hacemos, entonces, ¿cómo vamos a crear las oportunidades de trabajo para esta nueva generación que de verdad las necesita? Cuando uno va a los barrios, cuando uno va a los sectores, la principal queja que uno escucha de los jóvenes dominicanos es esa: falta de oportunidad. Por eso la importancia de ir al territorio, de escuchar a la gente. A veces los políticos nos gusta hablar mucho. Yo creo mucho en la política de escuchar, de saber cuáles son las necesidades, de hacer los levantamientos. En cuanto a la Cámara de Diputados, y Tobías me corregirá y Dios mediante me acompañará en ese proceso, me llama mucho la atención también hacer pública, que se transmitan en vivo, no solamente las sesiones del hemiciclo, sino también las sesiones de las comisiones. ¿Por qué? Porque Tobías sabe que gran parte del trabajo legislativo se hace en las comisiones, cuando se investiga, cuando se elaboran los proyectos de ley y se desarrolla qué es positivo, qué es negativo, quiénes están asistiendo, quiénes no están asistiendo. Creo que hará muy bien a la sociedad y creo que va a colaborar a crear una mejor imagen de la Cámara de Diputados ante la sociedad, que yo sé de primera mano, porque me ha tocado trabajar con algunos colegas abogados, que es una institución llena de gente trabajadora y que tiene los mejores intereses del país siempre. Está bien entrenado. Pero bien, sí, porque en realidad las comisiones es donde se le hace la carpintería a los proyectos de ley. Sí, la gente cree que los diputados votan y no votan ahí. Cuando llegamos ahí al hemiciclo es porque ya ha habido una serie de horas de trabajo, de horas hombre,
pero no solamente de diputados, sino de una plataforma ya de empleados preparados, formados, y asesores, consultores de consulta a todo el país. Es decir, que, por ejemplo, la ley de movilidad, transporte transicional, ¿sabe cuántas horas le dedicamos nosotros? Más de 5.000 horas de comisiones, más de 500 reuniones. Solo yo duré 5 años hablando contigo. Sí, más de 12, porque yo empecé en el 2005, cuando era director general de tránsito terrestre, porque yo la propuse en la campaña. Pero en aquel momento no se discutió tanto. Me decían que yo estaba loco, que no se iba a aprobar de tantos intereses. Te puedo decir que me faltó una ley que va muy enfocado a ustedes los periodistas, que la deposité hace unas 3 semanas en la extensión de la legislatura, que es la ley de la cláusula de conciencia, que es una reserva de la Constitución del 2010, una deuda que tenemos los legisladores con ustedes, la clase periodista, los medios de comunicación social, que están sometidos a muchos riesgos, a muchas presiones, a muchos intereses, y la cláusula de conciencia en el numeral 3 del artículo 49 de la Constitución reserva ese derecho a ustedes para que, si en algún momento la línea editorial, la línea ideológica del dueño, el propietario del medio quiere imponérsele, ustedes tienen un código, ¿verdad?, como periodista, y una línea ideológica, y eso puede afectar que ustedes puedan comunicar de manera veraz, plural y objetiva la información, pues ustedes puedan dimitir, es decir, renunciar como si fuera una causa un despido injustificado, y apelar a sus prestaciones. Eso es un derecho fundamental que está en la Constitución del 2010 promulgada por Leonel Fernández, y que nosotros hemos llevado hasta la Comisión Permanente de Medios de Comunicación, y que esperamos que ustedes, los medios de comunicación, todos, y los gremios que los defienden o que deben defenderlos a ustedes, pues se empoderen, porque eso es una ley para ustedes como clase periodística. En esa misma línea, yo creo que me encantaría también ser parte de ese tipo de conversaciones, porque la realidad es que el mundo ha cambiado. Antes eran los periódicos tradicionales sobre los cuales nos informábamos, pero ahora hay un mundo de periódicos digitales que no tienen el filtro que tenían los periódicos antes. Aquí no hay editores, entonces hay preguntas que uno debe hacerse. Si una persona le envía una carta al dueño de un periódico y ese dueño del periódico decide no publicarlo, ¿eso es una violación al derecho de libre expresión? ¿Sí o no? Eso no es una violación. Pero entonces, ¿por qué entonces usted está en toda la capacidad de publicar lo que le dé su gana, sin ningún filtro, sin importar el daño que haga, por el simple deseo de tener likes y clics en una plataforma digital que, aunque parezca un foro público, es una propiedad privada? Lo demostró Elon Musk con lo que está haciendo con Twitter. Entonces, todas esas conversaciones del daño que se le está haciendo a la sociedad por no tener filtros adecuados, por no tener controles adecuados, creo que es importante que lo tengamos en el primer poder del Estado. Qué bien, bueno. No importa el medio, la cláusula de conciencia puede ser los medios tradicionales, pueden ser los medios digitales, porque es un beneficio para la clase periodística, para el contrato, ya sea verbal o contractual, que tú haces con el propietario o de la plataforma o del medio, ya sea tradicional o digital. Ustedes son 2 excelentes comunicadores, van a volver los 2. A Charly Mariotti, hijo, que auguro que está bien entrenado también, no sé si por el papá. Tobías, Charly, gracias a los 2, qué bueno tenerlos aquí esta noche. Gracias por sacar el tiempo. Que les vaya bien en esa candidatura, aunque de aquí a febrero, en febrero son las elecciones, ustedes van a ver. En febrero es la de mayo. La de nosotros es para mayo. Mayo. Sí. Bueno, los alcaldes son en febrero. Los alcaldes y regidores en febrero. Sí, eso tienen menos tiempo que ustedes. Gracias a ustedes.